Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Encarnación Hernández Orozco. A continuación, mi equipo y yo haremos mención de 10 eventos de cada periodo de la historia del control. En esta ocasión, yo haré mención de 10 eventos del periodo del arte. En el 378 a.C., Platón inventó una alarma basándose en una clepsidra. En el vaso de clepsidra se ubicó un flotador encima del cual se depositaban unas bolas. Durante las noches se llenaba el vaso y al amanecer alcanzaba su máximo nivel y las dos bolas caían sobre un plato de cobre. Civius, en el siglo III a.C., diseñó un reloj de agua. Consistía en un mecanismo cuyo objetivo era que el nivel de un depósito de agua subiera con una velocidad constante y de esa forma saber la hora del día. Se considera que el tornillo de Arquímedes fue inventado en el siglo III a.C. por Arquímedes, de quien recibe su nombre, aunque es muy probable que ya haya sido utilizado en épocas mucho más antiguas en el Antiguo Egipto. Es un cilindro hueco situado sobre un plano inclinado que permite elevar un cuerpo o un fluido por debajo del eje de giro. Filón de Bizancio creó el primer molino de agua sobre el siglo I a.C. aproximadamente. De hecho, ideó la bomba de agua para llevar el agua a un punto más alto usando la fuerza de la propia agua. El molino de agua o molino hidráulico es el conjunto de ingenios, construcciones y máquinas dedicadas al aprovechamiento de la fuerza motriz natural del agua de ríos, mareas, etc. El odómetro lo inventó Herón de Alejandría. La ingeniería de este era sencilla. Varios engranes se movían impulsados por la fuerza de la rueda principal del vehículo. Esto hacía rodar una plataforma circular que contenía un pequeño agujero y en el que se acumulaban numerosas bolas, por lo que al girar iban cayendo por un tubo hasta una caja en la que volvían a amontonarse. Para medir los kilómetros recorridos, solo había que cortar las bolitas que habían caído y hacer los cálculos precisos. Aunque según los textos de Vitruvius, que datan del siglo I a.C., fue Arquímedes quien inventó esta herramienta durante la Primera Guerra Púnica. Yo les presentaré lo que será el periodo preclásico, que abarca desde 1900 hasta 1940. Los eventos que veremos a continuación son de gran relevancia a nivel internacional, en su gran mayoría, y tienen un impacto incluso hoy en día, los cuales serían el primer vuelo de los hermanos Wright, la creación del diodo, que es muy importante sobre todo para nuestra carrera y que hoy en día se sigue utilizando de gran manera, lo que serían los artículos fundamentales para la física que fueron propuestos por Albert Einstein durante este periodo, que sin duda son de gran relevancia, pero en particular en lo que es el área de control, fue un momento donde empezamos a ver la integración de los controladores de retroalimentación para el control de cosas como lo que sería el voltaje, la corriente o el flujo. De igual manera, también fue de gran importancia para lo que sería la navegación, la aviación y la autoestabilización, así como en los procesos industriales de la época. Aún así, con todo esto, en su momento su diseño y aplicación era muy tosca debido a la falta de conocimiento y la metodología que en ese momento se utilizaba. La llegada del televisor en 1928. La historia del televisor realmente inicia con el disco de Nipkow en 1884, con un aparato que consistía en un disco metálico y una fuente de luz para mostrar una imagen. Fue un primer intento por capturar imágenes en movimiento, pero no logró llevarse eficazmente a la práctica. Fue en realidad la primera experiencia televisiva exitosa durante 1925, cuando el escocés John Logie Baird logró sincronizar todos estos discos unidos a un mismo eje, usando uno como transmisor y otro como receptor, que consiguió transmitir eficazmente la cabeza de un maniquí a 14 cuadros por segundo. La experiencia 10 acontecimientos importantes del periodo clásico. 1946. El ingeniero físico Percy LaBaron Spencer descubrió que la radiación electromagnética tiene la capacidad de mover moléculas a gran velocidad,
calentando e incluso cocinando los alimentos. Un año después salió al mercado el primer microondas que tenía 2 metros de alto y 200 kilos de peso. Recién en 1967 surgieron los modelos familiares. Año 1947. El primer computador completamente electrónico fue el ENIAC, desarrollado por los ingenieros de la Universidad de Pensilvania, John Pershing Eckert y John McCloy, para el ejército estadounidense. Año 1948. Disco de larga duración. El primer disco microcurso o long play fue lanzado en el mercado en 1948, mientras los discos de plástico irrompible utilizados hasta entonces, creados en 1933, giraban a 78 revoluciones por minuto. Este lo hacía a solo 33. El mismo año también apareció un disco de 18 centímetros que giraba a 45 revoluciones por minuto. Año 1950. Tarjetas de crédito. Eran tarjetas para realizar cualquier compra en reemplazo del dinero en efectivo. Fueron ideadas por los norteamericanos McNamara y Schneider, fundadores de Diners Club. Año 1950. Fotocopiadora. Aunque la primera fotocopia la obtuvo Chester Carlson en Nueva York 1938, la máquina para este fin, fabricada por la empresa Haloy Reisen en 1950. Año 1951. Videocasetera. La primera demostración de grabación magnetoscópico de imágenes y sonido se realizó en 1951, pero la firma RCA fue la pionera en construir esta máquina en el año 1954. En 1975, la empresa Sony lanzó al mercado el formato Betamax. Tiempo después, la JVC dio a conocer el formato VHS, que finalmente logró dominar el mercado. Año 1953. La estructura del ADN. En un texto de una página, Francis Crick y James D. Watson revelaron uno de los misterios más grandes de la naturaleza. Descubrieron la estructura del ácido desoxirribonucleico, ADN, sustancia encargada de transmitir la información genética. El ADN, según descifraron Crick y Watson, tiene la forma de doble hélice y funciona gracias a las combinaciones de 4 bases nitrogenadas llamadas adenina, tiamina, citosina y guanina. Año 1955. Fibra óptica. Fue ideada por el Dr. Narinder S. Kapani en Londres. En 1966 los cables de cobre fueron sustituidos por estos hilos de cristal de grosor de un cabello para transmitir comunicaciones telefónicas de una ciudad a otra. Estas fibras más baratas ocupaban un espacio mucho menor y eran más inmunes a las interferencias eléctricas. El primer enlace telefónico se hizo en 1977 en California, Estados Unidos. Continuando con el periodo moderno del control, empezamos que en 1960 empezó el control de supervisión por computadora. Gracias a esto de que la tecnología de los sistemas SCADA se conocen por el control y supervisor de adquisición de datos. Un sistema SCADA es una aplicación o conjunto de aplicaciones de software especialmente diseñados para funcionar sobre ordenadores de control de producción, mediante los cuales cumplen con las características de ejecutar acciones de control para modificar la evolución del proceso actuado, ya sea sobre los reguladores autónomos básicos, podrían ser como consignas, alarmas, menús, entre otros. También la arquitectura es abierta y flexible, con capacidad de ampliación y adaptación a cada una de las necesidades. En 1964, la aparición de los primeros CI, que serían más la integración continua, que se refiere a la fase de creación y pruebas de unidad del proceso de publicación de software. Cada revisión enviada activa automáticamente la creación y las pruebas. En 1968 se abre el primer PLC, el primer diseño, el cual es un equipo que comúnmente utilizado por aquellas industrias que buscan dar un salto significativo en la automatización de todos los procesos. Para esto es necesario saber que el PLC nos ayuda con la lectura y realización del programa, lectura de entrada y grabación, registro de actualización. En este paso se restaura de manera coetánea todas las salidas. Para 1970, los primeros sistemas de control distribuido. Sabiendo que un sistema de control distribuido es un sistema de control automatizado que consta de elementos de control distribuidos de forma geográfica en la planta o área de control.
En 1972 tenemos la aparición del primer microprocesador, y como bien sabemos, un microprocesador es un dispositivo que realiza las funciones del CPU en un único circuito integrado. Se ponen en marcha cuando al iniciar el ordenador se encarga de activar los sistemas operativos y programas correspondientes que también realizan las operaciones de diversas índoles. En 1975, desarrollo de los sistemas de control distribuidos. Sabiendo que los controles automáticos tienen una inversión cada vez más importante en la vida diaria, desde los simples controles que hacen funcionar un tirador automáticos, que se han complicado hasta sistemas de control necesarios en vehículos especiales, en guiados de proyectiles y entre otros. En 1984 tenemos lo que es la aplicación de los transmisores inteligentes, que son aquellos instrumentos capaces de realizar funciones adicionales a la transmisión de la señal del proceso gracias a un microprocesador incorporado. También existen dos modelos básicos de transmisores inteligentes, lo cual consta de que el capacitivo, que consiste en un condensador compuesto de un diafragma interno que separa las placas, y que cuando se abren las placas es porque se realiza una presión en este diafragma. Y el otro es el semiconductor, sus cualidades de Wheatstone, al que el microprocesador lineato da las señales de entrada y salida de 4 a 20 mA. En 1987, el primer sistema industrial abierto. Los sistemas de control distribuidos fueron desarrollados hacia mediados de los años 70, representando los conceptos informativos existentes en esa época. Para 1990, los PLCs y los DS ya eran incorporados dentro de una secuencia junta en control analógico. En 1965 fue la aceptación como tal masiva del concepto de sistemas industriales abiertos, y como ya hemos hablado anteriormente, en esta parte se trabajaba con los sistemas abiertos que surgen a finales de los años 70.